A 30 metros de la orilla, Esperanza llevaba 12 horas atrapada hasta el pecho, en agua congelada, su cuerpo preñado temblando violentamente mientras la hipotermia devoraba sus últimas fuerzas. El potro en su vientre no había dado señales de vida en horas, y Mateo sabía que cada segundo perdido significaba 2 muertes en lugar de un milagro. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos. La madrugada del 15 de enero comenzó como cualquier otra en el rancho Los Álamos, ubicado en las afueras de un pequeño pueblo donde el invierno golpeaba con furia despiadada. El termómetro marcaba menos 20 grados centígrados, una temperatura que cortaba la piel como cuchillos invisibles y convertía cada respiración en una nube de vapor que se disolvía en el aire helado. Mateo Sánchez, un hombre de 52 años con manos curtidas por décadas de trabajo en el campo, se levantó antes del amanecer como era su costumbre. Su rutina nunca variaba. Revisar a los animales, asegurarse de que tuvieran suficiente alimento y agua, y garantizar que ninguno sufriera bajo el peso implacable del invierno. Aquella mañana, sin embargo, algo estaba terriblemente mal. Mientras caminaba hacia los establos con su linterna en mano, Mateo notó que una de sus yeguas más preciadas no estaba en su lugar habitual. Esperanza, una yegua pura sangre de casi 600 kilos y 8 meses de gestación, había desaparecido del corral. El corazón de Mateo comenzó a latir con fuerza. Esperanza no era solo cualquier yegua, era el orgullo del rancho. Una madre excepcional que estaba a punto de dar a luz a lo que prometía ser un potro magnífico. Su ausencia en una noche tan brutal solo podía significar problemas. Mateo despertó a su hijo David, un joven de 28 años que había heredado el amor de su padre por los caballos. Juntos, equipados con linternas potentes, cuerdas y mantas térmicas, salieron a buscarla en medio de la oscuridad pre-amanecer. El viento aullaba entre los árboles desnudos, y la nieve caída durante la noche había cubierto todo con un manto blanco que brillaba bajo la luz de sus linternas. Las huellas en la nieve les indicaron el camino. Esperanza había caminado hacia el lago congelado que bordeaba la propiedad, un lugar que Mateo conocía bien y que en esta época del año se convertía en una trampa mortal. Cuando llegaron al borde del lago, lo que vieron les heló la sangre más que el frío mismo. A unos 30 metros de la orilla, en medio del hielo que debería haber sido sólido, pero que claramente había cedido en algún punto, estaba Esperanza. La enorme yegua estaba atrapada hasta el pecho en un agujero del hielo, su cuerpo masivo semisumergido en el agua helada. Sus ojos, normalmente llenos de vida y fuerza, ahora reflejaban terror y agotamiento. La crin, usualmente brillante y cuidada, estaba congelada en mechones rígidos. Lo más desgarrador era ver cómo intentaba mantenerse a flote. Sus patas delanteras raspando desesperadamente contra el borde del hielo que se quebraba con cada intento de salir. «Dios mío», murmuró David, su voz quebrándose. «¿Cuánto tiempo lleva ahí?» Mateo, con décadas de experiencia leyendo el comportamiento animal, observó las marcas en el hielo y la nieve alrededor. Por las huellas y el hielo roto, calculó que Esperanza había caído en la trampa helada hace al menos 10 u 11 horas, probablemente poco después de la medianoche, cuando salió del corral por alguna razón que nunca sabrían. Tal vez el instinto maternal
la había llevado a buscar un lugar tranquilo, o quizás el estrés de la gestación la había desorientado. Lo que importaba ahora era que cada minuto que pasaba aumentaba el riesgo no solo para ella, sino también para el potro que llevaba en su vientre. La hipotermia ya había comenzado su trabajo devastador. Mateo podía ver los temblores incontrolables que sacudían el cuerpo de Esperanza, un signo inequívoco de que su temperatura corporal había descendido peligrosamente. En una yegua preñada, esto era doblemente catastrófico. El frío extremo no solo amenazaba su vida, sino que comprometía el suministro de sangre y oxígeno al feto. Cada minuto en esa agua helada era un minuto menos de vida para ambos. Mateo sabía que tenían que actuar rápido, pero también sabía que cualquier movimiento en falso podría romper más el hielo, hundiendo a Esperanza completamente, o peor aún, poniendo en peligro a quienes intentaran rescatarla. David, llama a emergencias, a los bomberos, a quien pueda ayudarnos, ordenó Mateo con voz firme pero cargada de urgencia. Y llama a don Miguel y a los hermanos Ruiz. Necesitamos toda la ayuda que podamos conseguir. Mientras David sacaba su teléfono con manos temblorosas, Mateo se acercó lo más que pudo al borde del hielo, hablándole a Esperanza en voz baja y calmada, como había hecho durante años. Tranquila, chica. Vamos a sacarte de ahí. Resiste, Esperanza. Resiste por tu bebé. La yegua, al escuchar su voz, levantó ligeramente la cabeza y emitió un relincho débil y lastimero que partió el corazón de Mateo en 1000 pedazos. Era el sonido de un animal que estaba perdiendo la batalla contra el frío, pero que aún se aferraba a la vida con las pocas fuerzas que le quedaban. Los siguientes 30 minutos se convirtieron en una eternidad angustiante. David había logrado contactar al departamento de bomberos del pueblo, pero la respuesta no fue la que esperaban. El camión de rescate tardaría al menos 45 minutos en llegar debido a las condiciones de las carreteras cubiertas de hielo y nieve. 45 minutos que Esperanza probablemente no tenía. La hipotermia avanzaba sin piedad, y Mateo sabía por experiencia que cuando un animal de ese tamaño permanecía tanto tiempo en agua congelada, las posibilidades de supervivencia disminuían dramáticamente con cada minuto que pasaba. Don Miguel, el veterinario del pueblo y amigo cercano de la familia Sánchez, llegó primero. Era un hombre de 60 años con una vida dedicada al cuidado de animales grandes, y su rostro normalmente sereno ahora mostraba una preocupación profunda. Trajo consigo un maletín de emergencia y mantas térmicas especiales diseñadas para animales grandes. Al ver a Esperanza en el agua helada, negó con la cabeza. «Esto está muy mal, Mateo. Muy mal. Ha estado ahí demasiado tiempo. Su temperatura corporal debe estar peligrosamente baja. Y con el embarazo, el riesgo se multiplica. El potro podría estar en sufrimiento fetal, o peor aún, ya podríamos haberlo perdido». Las palabras del veterinario cayeron como piedras sobre el corazón de Mateo, pero él se negaba a aceptar la derrota. No mientras Esperanza siguiera respirando, no mientras su pecho aún subiera y bajara con esfuerzo, no mientras sus ojos aún mostraran ese destello de voluntad de vivir. «¿Entonces qué hacemos?», preguntó David, su voz cargada de desesperación. «No podemos quedarnos aquí mirando cómo muere». Don Miguel miró el hielo, evaluando la situación con ojo clínico. «Necesitamos estabilizar el hielo alrededor de ella, crear una plataforma segura desde donde podamos trabajar. Luego necesitaremos cuerdas resistentes, arneses, si los tienen,
y mucha fuerza para sacarla. Pero tengan cuidado. El hielo está comprometido. Si más peso se concentra en un área, podríamos terminar con más víctimas. Los hermanos Ruiz, dos hombres fornidos que trabajaban en una granja vecina, llegaron en su camioneta equipados con cuerdas gruesas, cadenas y tablas de madera. Habían traído también un generador portátil y lámparas de alta intensidad, pues aunque ya había amanecido, la luz gris del invierno apenas iluminaba el paisaje desolado. «Trajimos todo lo que teníamos», dijo Carlos, el mayor de los hermanos. «Díganos qué necesitan y lo haremos». La solidaridad entre rancheros era algo sagrado en esas tierras, una hermandad forjada en la comprensión mutua de que en el campo la vida de los animales a menudo dependía de la rapidez con que los vecinos pudieran ayudarse unos a otros. Mateo, don Miguel y los hermanos Ruiz comenzaron a elaborar un plan de rescate. Primero, colocaron las tablas de madera sobre el hielo, distribuyendo el peso para crear caminos seguros hacia Esperanza. David fue el más ligero del grupo, por lo que le tocó la tarea más peligrosa: arrastrarse sobre las tablas hacia la yegua atrapada con un arnés especial diseñado para animales grandes. Cada metro que avanzaba era un acto de fe, confiando en que el hielo debajo de las tablas no cedería. El crujido constante del hielo era un recordatorio aterrador de lo frágil que era su plan, de lo cerca que estaban todos del desastre. Cuando David finalmente llegó hasta Esperanza, pudo ver de cerca el estado real de la yegua. Su piel, normalmente cálida y flexible, estaba fría al tacto. Los temblores que habían sido constantes ahora eran esporádicos, una señal ominosa de que su cuerpo estaba entrando en las etapas finales de hipotermia. Sus labios tenían un tinte azulado y su respiración era superficial y errática. Lo más desgarrador era su mirada, esos ojos grandes y expresivos que parecían suplicar ayuda mientras simultáneamente se apagaban lentamente. «Tranquila, Esperanza», susurró David mientras trabajaba para colocar el arnés alrededor de su pecho masivo. «Vamos a sacarte de aquí. Tú solo aguanta un poco más». Colocar el arnés fue más difícil de lo que habían anticipado. Las manos de David, incluso con guantes gruesos, comenzaban a entumecerse por el frío, y la posición de Esperanza hacía casi imposible pasar las correas por debajo de su cuerpo sin sumergirse parcialmente en el agua helada. Cada movimiento debía ser calculado. Cada ajuste del arnés tenía que ser perfecto, porque sabían que solo tendrían una oportunidad de sacarla. Si el arnés se soltaba o se colocaba incorrectamente, el esfuerzo no solo sería inútil, sino que podría causar más daño a la yegua, potencialmente lastimando al potro que aún llevaba en su vientre. Mientras David trabajaba con el arnés, don Miguel preparaba las inyecciones de emergencia. «Necesitaré administrarle un estimulante cardíaco y algo para ayudar con la circulación una vez que la saquemos», explicó mientras organizaba las jeringas. «Su cuerpo va a entrar en shock cuando la movamos. La transición del agua helada al aire frío será otro golpe para su sistema. Y si logramos salvarla, tendremos que actuar rápido para revisar al potro. Con 12 horas de hipotermia severa, las probabilidades de que el feto haya sobrevivido son mínimas, pero he visto milagros antes». Finalmente, después de 20 minutos que parecieron horas, David logró asegurar el arnés correctamente. «¡Listo!», gritó hacia la orilla.
su voz quebrándose por el esfuerzo y el frío. El arnés está puesto. Necesito salir de aquí antes de que empecemos a tirar. Mateo y los hermanos Ruiz ya habían atado las cuerdas del arnés a la camioneta de los Ruiz, posicionada estratégicamente en tierra firme. El plan era usar la fuerza del vehículo para sacar a Esperanza del agua, mientras todos empujaban y guiaban desde los lados para evitar que se lastimara en el proceso. David regresó a tierra firme, arrastrándose sobre las tablas, con el mismo cuidado con el que había llegado. Sus ropas estaban empapadas en las partes donde había tenido que inclinarse sobre el agua para asegurar el arnés, y ahora el frío lo hacía temblar de manera incontrolable. Mateo lo envolvió inmediatamente en una manta térmica. «Buen trabajo, hijo», le dijo con orgullo y preocupación mezclados en su voz. «Ahora vamos a traerla de vuelta». Los hermanos Ruiz ya estaban en la camioneta, con Carlos al volante y Roberto coordinando desde afuera. Don Miguel se posicionó lo más cerca que pudo del borde del hielo con sus instrumentos médicos listos, sabiendo que cada segundo contaría una vez que Esperanza estuviera fuera del agua. «Muy bien, escuchen todos», dijo Mateo alzando la voz para ser escuchado por encima del viento. «Vamos a hacerlo despacio y constante. Carlos, cuando yo dé la señal, empieza a avanzar muy lentamente con la camioneta. Si escuchas que grito alto, te detienes inmediatamente. Roberto, tú y yo vamos a estar en los lados guiando con las cuerdas auxiliares para que no se lastime contra el hielo al salir. David, tú te quedas aquí en tierra firme con las mantas listas. Don Miguel, usted esté preparado con todo lo que necesite». Todos asintieron, la gravedad del momento pesando sobre cada uno de ellos. Sabían que lo que estaban a punto de hacer era extremadamente peligroso, no solo para Esperanza, sino potencialmente para todos ellos. Mateo levantó la mano, tomó una respiración profunda y gritó: «Ahora». El motor de la camioneta rugió suavemente y las cuerdas comenzaron a tensarse. Por un momento no pasó nada. El peso masivo de Esperanza y la resistencia del agua helada parecían hacer el esfuerzo inútil. Pero entonces, lentamente, casi imperceptiblemente al principio, la yegua comenzó a moverse. El hielo alrededor de ella se quebraba en fragmentos que flotaban en el agua oscura, creando un sonido como de cristales rompiéndose que resonaba en el silencio del amanecer invernal. Esperanza, sintiendo que algo estaba sucediendo, intentó ayudar con sus propias fuerzas. Sus patas delanteras buscaban algún punto de apoyo en el hielo resbaladizo, raspando y resbalando mientras la camioneta continuaba tirando con fuerza constante. «¡Vamos, Esperanza!», gritaba Mateo desde su posición lateral, su voz cargada de emoción. «Tú puedes, chica. Ayúdanos. Empuja con tus patas». El arnés apretaba alrededor del pecho de la yegua, y aunque debía ser incómodo, era su única posibilidad de salvación. Don Miguel observaba con preocupación, consciente de que la presión del arnés sobre una yegua preñada podía causar complicaciones adicionales, pero en ese momento no había alternativa. El proceso fue agonizantemente lento. Cada centímetro que Esperanza avanzaba requería un esfuerzo coordinado de todos los presentes. Mateo y Roberto tiraban de las cuerdas laterales, intentando mantener el cuerpo de la yegua alineado y evitar que se golpeara contra los bordes afilados del hielo roto. La camioneta gruñía bajo el esfuerzo,
sus llantas buscando tracción en la nieve compactada. Carlos, con las manos firmes en el volante, mantenía una velocidad constante y controlada, atento a cualquier señal de Mateo para detenerse si algo salía mal. Después de lo que pareció una eternidad, pero en realidad fueron solo 5 minutos, el pecho de Esperanza finalmente emergió completamente del agua. Su cuerpo masivo, empapado y brillante por el hielo que ya comenzaba a formarse en su pelaje, luchaba por encontrar apoyo. Sus patas traseras todavía estaban en el agua, pataleando débilmente en un intento desesperado de impulsarse hacia adelante. «¡Sigan, sigan!», gritaba don Miguel. «No se detengan ahora. Si paramos aquí, va a ser aún más difícil». El veterinario sabía que el momento más peligroso era este, cuando el animal estaba a medio camino entre la trampa y la libertad, cuando el agotamiento y el frío podían hacer que se rindiera completamente. Con un último esfuerzo coordinado, las patas traseras de Esperanza finalmente encontraron algo sólido bajo el agua. Con un impulso que parecía surgir de lo más profundo de su instinto de supervivencia, la yegua empujó con todas las fuerzas que le quedaban. El hielo cedió bajo su peso, fragmentándose en pedazos grandes, pero ya estaba lo suficientemente cerca de la orilla como para que importara. Con un último tirón de la camioneta y el empuje de sus propias patas, Esperanza salió completamente del agua y se desplomó sobre el hielo más sólido cerca de la orilla, jadeando y temblando violentamente. «¡Rápido las mantas!», ordenó don Miguel mientras corría hacia la yegua con su maletín médico. David y Mateo llegaron inmediatamente con las mantas térmicas especiales, envolviéndolas alrededor del cuerpo empapado de Esperanza. El contraste entre el agua helada y el aire frío, aunque menor, todavía representaba un shock para el sistema ya comprometido de la yegua. Sus ojos, aunque abiertos, parecían vidriosos y desorientados. La crin y la cola estaban congeladas en bloques sólidos, y su respiración era errática, alternando entre jadeos rápidos y pausas alarmantes, donde parecía que dejaba de respirar por completo. Don Miguel trabajaba con eficiencia practicada, sus manos expertas moviéndose rápidamente a pesar del frío que entumecía sus dedos. Sacó un termómetro especial para animales grandes y lo insertó, esperando los segundos necesarios para obtener una lectura. Cuando miró el resultado, su rostro se endureció. 33 grados, murmuró. Hipotermia severa. Necesitamos subirle la temperatura, pero despacio. Si lo hacemos muy rápido, podría entrar en shock cardíaco. Comenzó a administrar las inyecciones que había preparado. Un estimulante cardíaco primero, seguido de un vasodilatador para mejorar la circulación y finalmente un antiinflamatorio para ayudar con cualquier daño tisular causado por el frío extremo. Mientras don Miguel trabajaba en estabilizar a Esperanza, Mateo se arrodilló junto a la cabeza de la yegua, acariciando suavemente su mejilla helada y hablándole en voz baja. «Lo lograste, Esperanza. Estás fuera. Ahora solo tienes que seguir luchando. Piensa en tu bebé. Tienes que ser fuerte por tu potro». Las lágrimas corrían libremente por las mejillas curtidas de Mateo, congelándose casi instantáneamente en el aire gélido. Después de 12 horas de pesadilla, finalmente tenían a Esperanza fuera del agua. Pero la batalla estaba lejos de terminar. El equipo de bomberos finalmente llegó 40 minutos después de la llamada inicial, justo cuando habían logrado sacar a Esperanza del agua. Venían equipados con trajes especiales para rescate en hielo, mantas térmicas industriales y equipo médico de emergencia. El capitán de bomberos,
un hombre robusto llamado Fernando Quiroga, evaluó rápidamente la situación. «Hicieron un trabajo increíble», dijo mirando a Mateo y su equipo improvisado. «Pero ahora necesitamos moverla a un lugar cálido lo más rápido posible. Esa hipotermia es crítica. Trajimos una camilla especial para animales grandes y un vehículo con calefacción. Necesitamos transportarla al rancho inmediatamente». Mover a Esperanza no fue tarea sencilla. La yegua pesaba casi 600 kilos, estaba empapada, lo que agregaba peso adicional, y su estado de debilidad extrema hacía imposible que pudiera caminar por sí misma. Los bomberos desplegaron una camilla especial diseñada con rodillos y correas reforzadas específicamente para rescates de animales grandes. Entre 8 hombres, incluyendo a los bomberos, Mateo, David y los hermanos Ruiz, lograron mover con cuidado el cuerpo tembloroso de Esperanza sobre la camilla. Cada movimiento se hacía con extrema precaución, conscientes de que cualquier sacudida brusca podría causarle más daño o, peor aún, provocar que entrara en shock. El transporte de regreso al rancho fue lento y meticuloso. La camilla fue colocada en la parte trasera de un vehículo de bomberos especialmente acondicionado, donde ya habían encendido calentadores portátiles para crear un ambiente tibio pero no excesivamente caliente. Don Miguel viajó junto a Esperanza, monitoreando constantemente sus signos vitales. Su temperatura corporal había subido ligeramente a 34 grados, una mejora mínima pero significativa. Sin embargo, sus constantes vitales seguían siendo alarmantes. El pulso era irregular, la respiración superficial y sus extremidades permanecían peligrosamente frías al tacto, señales de que la circulación todavía estaba severamente comprometida. Cuando llegaron al rancho, Mateo ya había preparado uno de los establos principales como una unidad de cuidados intensivos improvisada. Había instalado varias lámparas de calor infrarrojo, colocado camas profundas de paja fresca y seca y preparado mantas adicionales. La temperatura dentro del establo era considerablemente más cálida que afuera, pero no tan caliente como para causar un shock térmico al cuerpo frágil de Esperanza. David había traído cubetas de agua tibia y toallas para comenzar el proceso de secado. Sabían que el pelaje empapado continuaría robándole calor corporal precioso a la yegua si no lo secaban rápidamente. Una vez que trasladaron a Esperanza al establo y la acomodaron sobre la gruesa cama de paja, Don Miguel comenzó un examen más exhaustivo. Utilizó un estetoscopio para escuchar su corazón y pulmones, palpó su abdomen con cuidado para evaluar al potro y revisó sus extremidades en busca de signos de congelación o daño tisular. Mateo y David observaban en silencio, sus corazones latiendo con fuerza mientras esperaban el veredicto del veterinario. Los minutos se alargaban como horas, cada segundo cargado de una tensión que se podía cortar con cuchillo. Finalmente, don Miguel se enderezó y miró a Mateo con una expresión seria. La yegua está en estado crítico. Su temperatura sigue siendo peligrosamente baja. Tiene signos de hipotermia severa en sus extremidades, especialmente en las patas traseras, que estuvieron sumergidas más tiempo. Hay riesgo de daño permanente en los tejidos. Su corazón está luchando, latiendo de manera irregular debido al estrés extremo que ha sufrido. Necesitará cuidados intensivos durante al menos las próximas 72 horas. Pero lo más preocupante es el potro. Hizo una pausa, eligiendo sus palabras cuidadosamente. No puedo detectar movimiento fetal claro. Después de 12 horas en esas condiciones,
La falta de oxígeno y el estrés extremo podrían haber sido fatales para el feto. Las palabras cayeron sobre Mateo como un mazo. Durante meses había soñado con el nacimiento de ese potro. Había hecho planes para su entrenamiento. Había imaginado verlo crecer fuerte y saludable como su madre. ¿Pero qué probabilidades tiene?, preguntó con voz ronca. ¿Cuáles son las probabilidades de que el potro esté vivo? Don Miguel suspiró profundamente. Honestamente, Mateo, en condiciones normales diría que son mínimas, quizás un 5 o 10%. La hipotermia materna afecta directamente el suministro de sangre al feto. Sin embargo, he visto cosas extraordinarias en mi carrera. Los animales tienen una capacidad de resistencia que a veces desafía toda lógica médica. Si hay, aunque sea una pequeña posibilidad de que el potro haya sobrevivido, se manifestará en las próximas 24 a 48 horas. David, que había permanecido en silencio hasta ese momento, preguntó: ¿qué podemos hacer? Tiene que haber algo que podamos hacer para ayudarla, para ayudar al potro. Don Miguel asintió. Lo primero es continuar elevando gradualmente la temperatura corporal de Esperanza. Las mantas térmicas, las lámparas de calor, todo ayuda. Necesitamos secarla completamente para evitar más pérdida de calor. Voy a administrarle fluidos intravenosos con electrolitos para ayudar a rehidratarla y mejorar su circulación. También le daré antibióticos profilácticos porque después de estar sumergida tanto tiempo en agua contaminada, el riesgo de infecciones es alto. Y lo más importante, necesita nutrición. Su cuerpo está quemando energía a un ritmo acelerado tratando de recuperarse, y el potro, si está vivo, necesita esos nutrientes. Las siguientes horas se convirtieron en una rutina de cuidados constantes. Mateo y David se turnaban para estar con Esperanza las 24 horas del día. Cada 2 horas tomaban su temperatura, monitoreaban su respiración y pulso y la secaban cuidadosamente con toallas tibias. Don Miguel venía cada 4 horas para revisar su progreso y ajustar el tratamiento según fuera necesario. Las mantas se cambiaban regularmente cuando se humedecían, y las lámparas de calor se ajustaban para mantener una temperatura ambiente óptima sin sobrecalentarla. Intentaron darle agua tibia con miel para darle energía, pero inicialmente Esperanza rechazaba todo alimento y líquido, su cuerpo demasiado traumatizado para responder a los estímulos normales. La primera noche fue la más difícil. La temperatura de Esperanza bajó nuevamente a 33,5 grados alrededor de la medianoche, y su respiración se volvió tan superficial que Mateo temió perderla en cualquier momento. Se arrodilló junto a ella, colocando su mano sobre su cuello y sintiendo el pulso débil e irregular bajo su palma. «No te rindas, Esperanza», le suplicaba en voz baja. «Has llegado muy lejos para rendirte ahora. Tu bebé te necesita. Yo te necesito». Durante toda esa primera noche interminable, Mateo no se apartó del lado de Esperanza. David intentó convencerlo de que descansara al menos unas horas, pero el hombre se negó rotundamente. «Después de todo lo que hemos pasado para sacarla de ese hielo, no voy a dejarla sola ahora», respondió con firmeza. «Si va a luchar, yo voy a estar aquí luchando con ella». Su esposa, Carmen, llegó al establo alrededor de las 2 de la mañana con termo de café caliente y comida, sabiendo que su esposo no abandonaría su puesto. Al ver a Esperanza luchando por cada respiración, Carmen también se quedó, sentándose en silencio junto a Mateo y ofreciéndole el apoyo silencioso que solo décadas de matrimonio pueden crear.
cuando el sol comenzó a salir en el horizonte, pintando el cielo de tonos rosados y naranjas que contrastaban con el blanco implacable de la nieve, algo cambió. Esperanza, que había estado inmóvil durante horas, de repente abrió los ojos completamente. No fue el parpadeo confuso y vidriosos de las horas anteriores, sino una mirada más clara, más consciente. Mateo lo notó inmediatamente y se inclinó hacia ella. «Esperanza, ¿estás ahí? ¿Estás conmigo?», le habló suavemente. La yegua giró ligeramente la cabeza hacia él, un movimiento pequeño pero significativo que indicaba que estaba respondiendo a su entorno, que su cerebro estaba funcionando mejor a pesar del trauma que había sufrido. Don Miguel llegó para su revisión de las 6 de la mañana y encontró a Mateo con los ojos rojos por la falta de sueño, pero con una expresión de renovada esperanza. «Ha mejorado durante la última hora, doctor», informó Mateo con voz emocionada. «Está más alerta. Está respondiendo cuando le hablo». Don Miguel procedió con su examen, y cuando colocó el termómetro, todos contuvieron la respiración esperando el resultado. 36 grados, anunció el veterinario con una sonrisa cautelosa. Ha ganado casi 2 grados en las últimas 7 horas. Todavía está por debajo de lo normal, pero es un progreso significativo. Su cuerpo está respondiendo al tratamiento. Esto es bueno, muy bueno. Animado por la mejoría, don Miguel intentó algo que había evitado hacer antes por temor a causar más estrés al animal. Colocó un estetoscopio especial diseñado para detectar latidos fetales contra el abdomen distendido de Esperanza. La habitación quedó en completo silencio mientras el veterinario movía lentamente el instrumento, buscando, escuchando. Mateo, Carmen y David observaban su rostro, buscando cualquier señal, cualquier indicio de lo que estaba escuchando. Los segundos se convertían en minutos, y con cada segundo que pasaba, la esperanza en el corazón de Mateo se desvanecía un poco más. Entonces, don Miguel se detuvo. Su expresión cambió de concentración a sorpresa. «Hay latidos», dijo en voz baja, casi incrédulo. «Son débiles, más lentos de lo normal, pero hay latidos cardíacos fetales. El potro está vivo». Las palabras flotaron en el aire por un momento antes de que su significado completo penetrara en las mentes agotadas de los presentes. David fue el primero en reaccionar, dejando escapar un grito de alegría y abrazando a su padre. Carmen se cubrió la boca con ambas manos mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas. Mateo simplemente se inclinó sobre Esperanza, presionando su frente contra el cuello de la yegua, y lloró abiertamente. Todas las tensiones y miedos de las últimas 24 horas liberándose en ese momento de alivio. Pero don Miguel rápidamente temperó su celebración con una dosis de realismo. «Escuchen, que el potro esté vivo es un milagro. No hay otra palabra para describirlo. Pero debemos ser muy conscientes de que su situación sigue siendo extremadamente precaria. Los latidos son irregulares y débiles. El estrés que ha sufrido en el útero podría haber causado daño neurológico o problemas de desarrollo. No sabemos qué complicaciones podrían surgir, y Esperanza misma todavía no está fuera de peligro. Su cuerpo está luchando no solo por recuperarse de la hipotermia, sino también por mantener vivo a ese potro. Es una carga doble para un organismo ya comprometido. A pesar de la advertencia, la noticia se extendió rápidamente por el pueblo.
Los vecinos que habían ayudado en el rescate llamaron para preguntar por el estado de Esperanza, y cuando escucharon que tanto la yegua como el potro habían sobrevivido la noche, muchos expresaron su asombro. «Es un milagro», decían, «un verdadero milagro». La historia de la yegua gigante atrapada en el hielo durante 12 horas y el potro que de alguna manera había sobrevivido en su vientre comenzó a circular, creciendo con cada retelling hasta convertirse en algo legendario en la comunidad rural. Los hermanos Ruiz visitaron el rancho esa tarde trayendo forraje especial y suplementos vitamínicos que habían comprado en la ciudad. Cuando vieron a Esperanza, aunque todavía débil y temblorosa, con los ojos abiertos y la cabeza levantada, Carlos sacudió la cabeza con admiración. «Es una luchadora, esa yegua. Nunca he visto nada igual. 12 horas en agua helada, preñada, y tanto ella como el potro siguen aquí». Roberto agregó, «Y pensar que cuando la vimos en ese hielo, todos pensamos que era imposible, que no había manera de salvarla. Pero ustedes no se rindieron, Mateo. Nunca se rindieron». Durante los siguientes días, Esperanza continuó mostrando mejoras graduales, pero constantes. Su temperatura corporal finalmente se estabilizó en el rango normal de 37 a 38 grados. El color comenzó a regresar a sus membranas mucosas, que habían estado peligrosamente pálidas debido a la mala circulación. Lo más alentador fue que comenzó a mostrar interés en la comida. Al principio, solo mordisqueaba pequeñas cantidades de heno suave y bebía sorbos de agua tibia con melaza. Pero gradualmente su apetito regresó. Don Miguel explicó que este era un signo excelente, que su cuerpo estaba entrando en modo de recuperación activa en lugar de simplemente luchar por sobrevivir. Sin embargo, la preocupación por el potro persistía. Don Miguel continuaba monitoreando los latidos fetales 2 veces al día, y aunque se mantenían presentes, seguían siendo irregulares. La actividad fetal normal, donde la madre puede sentir al potro moviéndose y pateando, estaba notablemente ausente. «Es posible que el potro esté en un estado de conservación de energía», explicó don Miguel. En situaciones de estrés extremo, los fetos pueden entrar en una especie de modo de supervivencia donde minimizan el movimiento para conservar oxígeno y nutrientes. O podría indicar problemas más serios. Simplemente no lo sabremos hasta que nazca. La pregunta del parto se convirtió en el siguiente gran dilema. Esperanza estaba a término. El potro podría nacer en cualquier momento dentro de las próximas 2 a 4 semanas. Don Miguel advirtió que el parto después de un trauma tan severo podría ser complicado y potencialmente peligroso tanto para la madre como para el potro. La semana siguiente transcurrió en una rutina de cuidados meticulosos y vigilancia constante. Mateo había instalado una cámara en el establo para poder monitorear a Esperanza incluso cuando no estaba físicamente presente, revisando su teléfono cada pocos minutos para asegurarse de que no mostrara signos de parto inminente o complicaciones. Carmen bromeaba diciendo que su esposo miraba más esa pantalla que cualquier programa de televisión, pero todos entendían la profundidad de su preocupación. Después de todo lo que habían pasado para salvar a Esperanza y a su potro, ninguno de ellos podía soportar la idea de perderlos ahora por falta de atención. Don Miguel visitaba el rancho 2 veces al día sin falta, a veces más si Mateo llamaba preocupado por algún cambio en el comportamiento de Esperanza. El veterinario había comenzado a administrarle suplementos especiales
diseñados para yeguas preñadas bajo estrés, además de vitaminas adicionales para ayudar a fortalecer tanto a la madre como al feto. Los análisis de sangre mostraban que sus niveles de proteínas y minerales estaban mejorando, aunque todavía no alcanzaban los rangos óptimos. Es como si su cuerpo estuviera en una carrera contrarreloj, explicaba don Miguel. Está tratando de recuperarse de un trauma masivo, mientras simultáneamente proporciona todo lo necesario para mantener vivo a ese potro. Es un acto de equilibrio increíblemente delicado. Una tarde, exactamente 10 días después del rescate, algo extraordinario sucedió. Mateo estaba en el establo cepillando suavemente a Esperanza, algo que había comenzado a hacer diariamente como parte de su recuperación, cuando sintió algo bajo su mano. Un movimiento, rápido y fuerte, un golpe desde dentro del vientre de Esperanza. Se quedó completamente inmóvil, su mano presionada contra el costado de la yegua, esperando. Y ahí estaba de nuevo, más fuerte esta vez, un empujón inconfundible desde el interior. El potro se estaba moviendo. Después de días de silencio preocupante, el potro estaba mostrando señales claras de vida y actividad. «¡Carmen!», gritó Mateo con voz temblorosa de emoción. «¡David, vengan rápido! El potro se está moviendo». Su familia corrió hacia el establo y uno por uno colocaron sus manos sobre el abdomen de Esperanza, sintiendo los golpes y movimientos del potro que luchaba por nacer. Las lágrimas de alegría corrían libremente mientras todos compartían ese momento mágico. Don Miguel llegó una hora después, alertado por la llamada urgente de Mateo, y confirmó lo que todos habían sentido. «Este es un desarrollo extremadamente positivo», dijo con una sonrisa amplia. «El movimiento fetal activo es señal de un potro saludable, o al menos viable. Ha superado lo peor. Ahora solo necesitamos que llegue al mundo de manera segura». Pero la celebración fue breve. Esa misma noche, Esperanza comenzó a mostrar señales de inquietud. Caminaba en círculos dentro del establo, algo que no había hecho desde el rescate debido a su debilidad. Se acostaba y se levantaba repetidamente, mirando hacia sus flancos con expresión de confusión y malestar. Mateo, que había estado monitoreando la cámara desde la casa, reconoció inmediatamente los signos. El parto había comenzado. Agarró su chaqueta y corrió hacia el establo, gritando para que David llamara a don Miguel inmediatamente. Era medianoche. La temperatura exterior había bajado a menos 15 grados, pero eso no importaba ahora. Lo único que importaba era que después de todo lo que habían pasado, el momento de la verdad finalmente había llegado. Don Miguel llegó en tiempo récord, su vehículo derrapando ligeramente en la entrada del rancho por la prisa. Traía consigo su maletín de partos de emergencia, bolsas de fluidos intravenosos, toallas esterilizadas y todo el equipo necesario para manejar complicaciones. Cuando entró al establo, evaluó rápidamente la situación. Esperanza estaba de pie, sudando a pesar del frío, con contracciones visibles que recorrían su cuerpo cada pocos minutos. «Está en trabajo de parto activo», confirmó don Miguel. «Pero necesito examinarla internamente para ver la posición del potro. Después de todo el trauma que ha sufrido, existe el riesgo de que el potro esté mal posicionado o que haya complicaciones». El examen reveló noticias mixtas. El potro estaba en posición correcta, con las patas delanteras y la cabeza alineadas para un parto normal. Pero el canal de parto de Esperanza
Estaba más estrecho de lo normal, probablemente debido a la inflamación residual del trauma de hipotermia. «Esto va a ser difícil para ella», explicó don Miguel mientras se lavaba las manos y se preparaba para asistir. «Va a necesitar toda su fuerza, y dado su estado debilitado, no estoy seguro de que la tenga. Podríamos necesitar intervenir manualmente para ayudar al potro a salir». Mateo asintió, su rostro pálido bajo la luz de las lámparas del establo. «Haga lo que tenga que hacer, doctor, lo que sea necesario, para salvarlos a ambos». Las siguientes horas fueron una prueba de resistencia tanto para Esperanza como para todos los presentes. Las contracciones se intensificaron, cada una haciendo que la yegua jadeara y sudara profusamente. Mateo permanecía junto a su cabeza, hablándole constantemente, ofreciéndole palabras de aliento y amor. «Eres fuerte, Esperanza, la yegua más fuerte que he conocido. Sobreviviste 12 horas en hielo. Puedes hacer esto. Tu bebé está ahí esperando conocerte. Solo un poco más, chica. Solo un poco más». David y Carmen se turnaban para limpiar el sudor de Esperanza y mantenerla lo más cómoda posible, mientras don Miguel monitoreaba el progreso del parto con atención clínica, pero también con evidente preocupación. Alrededor de las 3 de la mañana, casi 3 horas después de que comenzara el trabajo de parto activo, don Miguel anunció que podía ver las patas delanteras del potro comenzando a emerger. «Ya viene, prepárense». Pero el progreso era dolorosamente lento. Esperanza, debilitada por su experiencia traumática, simplemente no tenía la fuerza necesaria para empujar con la intensidad requerida. Después de cada contracción, el potro avanzaba apenas unos centímetros antes de que las fuerzas de Esperanza se agotaran. Don Miguel tomó una decisión. «Voy a tener que asistir manualmente. Mateo, necesito que la mantengas calmada. Esto va a ser incómodo para ella, pero si no ayudo, podríamos perderlos a ambos». Con cuidado y experiencia nacida de décadas de práctica, don Miguel comenzó a ayudar al potro a emerger durante las contracciones de Esperanza. Era un proceso delicado. Requería sincronización perfecta con los esfuerzos naturales de la yegua para evitar causarle daño tanto a ella como al potro. Sudaba profusamente a pesar del frío, sus manos trabajando con precisión mientras murmuraba palabras de aliento tanto para Esperanza como para el potro que luchaba por nacer. «Vamos, pequeño, ya casi estás aquí. Tu mamá te está esperando. Solo un poco más». Finalmente, con un último esfuerzo coordinado entre las contracciones naturales de Esperanza y la asistencia de don Miguel, el potro emergió completamente en una ráfaga de fluidos y membranas. Cayó suavemente sobre la paja preparada, inmóvil y cubierto por el saco amniótico. El silencio que siguió al nacimiento fue ensordecedor. El potro yacía completamente inmóvil sobre la paja, todavía envuelto parcialmente en membranas que don Miguel comenzó a retirar con manos rápidas pero cuidadosas. Mateo, Carmen y David observaban con el corazón en la garganta, buscando desesperadamente algún signo de vida, algún movimiento, alguna respiración. Los segundos se alargaban como horas mientras el veterinario trabajaba, limpiando las vías respiratorias del potro con una jeringa especial, estimulando su pequeño cuerpo con toallas ásperas en un intento de provocar una respuesta. «Vamos, pequeño», murmuraba don Miguel con urgencia creciente en su voz. «Respira. Tienes que respirar». Esperanza, agotada por el esfuerzo del parto,
giró la cabeza con dificultad para mirar hacia su cría. Sus ojos, aunque cansados, mostraban un reconocimiento instintivo, una necesidad maternal de saber que su bebé estaba bien. Emitió un sonido suave, casi un suspiro, como si estuviera llamando al potro, invitándolo a la vida. Y entonces, como si respondiera a la voz de su madre, el potro dio un espasmo. Fue pequeño al principio, apenas un temblor, pero fue suficiente para llenar de esperanza los corazones de todos los presentes. Otro espasmo, más fuerte esta vez, y de repente el potro inhaló profundamente, su pequeño pecho expandiéndose por primera vez con aire del mundo exterior. «Está respirando», exclamó don Miguel con alivio palpable en su voz. «Está vivo». Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de todos mientras observaban al pequeño potro comenzar a moverse más activamente, sus patas delgadas como palitos, agitándose en el aire mientras intentaba comprender este nuevo mundo en el que se encontraba. Era pequeño, más pequeño de lo que sería un potro normal a término, sin duda afectado por el trauma que su madre había sufrido durante la gestación. Su pelaje, todavía húmedo del nacimiento, era de un color castaño claro, con una estrella blanca distintiva en la frente, y sus ojos grandes y oscuros parpadeaban bajo la luz de las lámparas del establo. Don Miguel trabajó rápidamente para asegurarse de que el potro estuviera completamente limpio y seco, frotándolo vigorosamente con toallas para estimular su circulación y ayudarlo a regular su temperatura corporal. «Es un macho», anunció mientras trabajaba. «Un potro pequeño, pero con pulmones fuertes a juzgar por cómo está respirando. Necesitamos mantenerlo caliente y ver si puede ponerse de pie». Los primeros minutos y horas son críticos. Mateo se acercó a Esperanza, acariciando su cuello empapado en sudor. «Lo hiciste, chica. Tu bebé está aquí. Está vivo. Lo lograste». La yegua, como si entendiera perfectamente las palabras, intentó levantar la cabeza más alto para ver mejor a su cría. El siguiente desafío era ver si el potro tendría la fuerza para ponerse de pie y, lo más importante, si podría mamar de Esperanza para obtener el calostro vital que necesitaba en sus primeras horas de vida. El calostro, esa primera leche rica en anticuerpos, era esencial para la supervivencia del potro, especialmente uno que había sufrido tanto estrés prenatal. Sin él, su sistema inmunológico estaría fatalmente comprometido. Don Miguel observaba al potro con atención clínica, evaluando su vigor y fuerza. Los potros sanos típicamente intentan ponerse de pie dentro de la primera hora después del nacimiento, explicó. Pero dadas las circunstancias, no me sorprendería si este pequeño tardara más tiempo. Sin embargo, el potro demostró tener el mismo espíritu luchador que su madre. Apenas 20 minutos después del nacimiento, comenzó a hacer intentos de levantarse. Sus patas largas y delgadas se doblaban y resbalaban en ángulos imposibles, haciéndolo caer una y otra vez sobre la paja. Pero con cada caída, volvía a intentarlo. Mateo observaba fascinado, recordando todas las veces que Esperanza había intentado salir del hielo, cayendo y levantándose una y otra vez. «Es hijo de su madre», dijo con orgullo en su voz. «Miren esa determinación». Después de casi 40 minutos de intentos persistentes, el potro finalmente logró estabilizarse sobre sus 4 patas, temblando visiblemente por el esfuerzo, pero triunfante en su pequeña victoria. Esperanza, observando los esfuerzos de su cría,
hizo algo extraordinario. A pesar de su propio agotamiento extremo, reunió fuerzas desde algún lugar profundo dentro de sí misma y se puso de pie. Don Miguel se apresuró a apoyarla, preocupado de que pudiera colapsar, pero la yegua se mantuvo firme. Se acercó a su potro con pasos lentos y deliberados, bajando su cabeza para olerlo y tocarlo suavemente con su otió. El potro, guiado por un instinto tan viejo como la vida misma, se tambaleó hacia el costado de su madre, buscando la fuente de alimento que sabía que debía estar ahí. Encontrar la ubre no fue fácil. El potro chocaba contra las patas de Esperanza, su cabeza buscando en lugares equivocados, frustrado por su inhabilidad de encontrar lo que necesitaba desesperadamente. Esperanza, con la paciencia infinita que solo una madre puede tener, ajustaba su posición para ayudarlo, dándole empujoncitos suaves para guiarlo en la dirección correcta. Don Miguel, David y Carmen observaban sin intervenir, sabiendo que este era un momento que madre e hijo necesitaban compartir solos, un vínculo que debía formarse sin interferencia humana. Mateo, sin embargo, no podía evitar acercarse, susurrando palabras de aliento tanto para la madre como para el hijo. Después de lo que pareció una eternidad, pero en realidad fueron solo unos 10 minutos, el potro finalmente encontró la ubre y comenzó a mamar. El sonido de sus succiones hambrientas llenó el establo, y don Miguel dejó escapar un suspiro de alivio que no sabía que había estado conteniendo. «Eso es todo lo que necesitaba ver», dijo con satisfacción. «Está mamando fuerte, eso es excelente. Si puede obtener suficiente calostro en las próximas 6 a 12 horas, sus probabilidades de supervivencia aumentan dramáticamente». Mateo sentía como si un peso enorme hubiera sido levantado de sus hombros. Después de semanas de preocupación, días de cuidados intensivos y horas de trabajo de parto angustioso, finalmente tenía algo que se parecía a un final feliz. Pero don Miguel, siempre el profesional cauteloso, templó su celebración con realismo. «Todavía no estamos fuera de peligro», advirtió. «Este potro es pequeño y ha nacido después de un trauma prenatal significativo. Necesitaremos monitorearlo muy de cerca durante al menos la primera semana. Hay riesgo de infecciones, problemas respiratorios, debilidad general. Y Esperanza misma necesita continuar su recuperación. El parto ha sido un esfuerzo enorme para un cuerpo que todavía está sanando. Pero por ahora, en este momento, ambos están vivos y juntos, y eso es más de lo que muchos habrían apostado hace 2 semanas». La familia Sánchez se quedó en el establo el resto de la noche, observando a Esperanza y su potro. Nadie quería irse. Nadie quería perderse ni un momento de este milagro que habían ayudado a crear. Carmen preparó café y sándwiches que nadie realmente quería, pero todos comieron por cortesía. David tomó fotos y videos para documentar cada momento, sabiendo que esta era una historia que querrían recordar y compartir durante años. Don Miguel se quedó hasta el amanecer, monitoreando constantemente los signos vitales de ambos animales, asegurándose de que no surgieran complicaciones en estas horas críticas. Cuando el sol finalmente comenzó a salir, pintando el cielo con los mismos tonos rosados y naranjas que habían marcado el amanecer después del rescate de Esperanza del hielo, el potro estaba acurrucado junto a su madre, ambos descansando después de su ordeal. Los días siguientes fueron un periodo de vigilancia constante, mezclado con una alegría cautelosa. El potro
a quien Mateo decidió llamar Milagro, por razones que nadie cuestionó, mostraba señales de ser más fuerte de lo que su tamaño pequeño sugería. Mamaba regularmente de Esperanza, y aunque inicialmente sus sesiones de alimentación eran cortas y frecuentes debido a su limitada resistencia, gradualmente comenzó a mamar durante períodos más largos. Don Miguel venía cada mañana y cada tarde para revisar a ambos animales, tomando muestras de sangre del potro para verificar que había absorbido adecuadamente los anticuerpos del calostro y que sus niveles de glucosa se mantenían estables. La verdadera preocupación era Esperanza. El parto había tomado un peaje enorme en su cuerpo ya comprometido. Durante los primeros 3 días después del nacimiento, apenas comía, rechazando incluso sus alimentos favoritos. Su producción de leche, aunque suficiente para Milagro, era menor de lo que sería normal para una yegua de su tamaño. Don Miguel explicaba que su cuerpo estaba haciendo malabares con recursos limitados, tratando de sanar sus propios tejidos dañados mientras simultáneamente producía alimento para su cría. Le administraba suplementos nutricionales especiales y continuaba con los fluidos intravenosos para asegurarse de que se mantuviera hidratada. «Está dando todo lo que tiene a ese potro», observó el veterinario una tarde. «Es notable y preocupante al mismo tiempo. Necesita comenzar a cuidarse a sí misma también, o no podrá seguir cuidándolo a él». Mateo implementó un régimen de cuidados aún más intensivo. Preparaba comidas especiales para Esperanza, mezclando granos con melaza y manzanas picadas para hacerlas más apetecibles, añadiendo suplementos vitamínicos recomendados por Don Miguel. Pasaba horas en el establo simplemente hablándole, animándola a comer, recordándole que necesitaba estar fuerte por Milagro. «El pequeño potro te necesita, Esperanza. No puedes cuidarlo si no te cuidas a ti misma. Come, por favor». Y lentamente, como si finalmente escuchara sus súplicas, Esperanza comenzó a mostrar más interés en la comida. Primero fueron solo unos bocados. Luego, mordiscos más grandes, hasta que finalmente, una semana después del parto, vació completamente su comedero por primera vez. Milagro, mientras tanto, se estaba revelando como un potro extraordinariamente curioso y vivaz a pesar de su comienzo difícil. A los 3 días de edad ya estaba explorando cada rincón del establo, sus patas largas y delgadas, ganando coordinación con cada hora que pasaba. Investigaba todo con su pequeño hocico, olisqueando las herramientas colgadas en la pared, mordisqueando las mantas, incluso intentando probar la cámara que Mateo había instalado. Su personalidad comenzaba a emerger, una mezcla de valentía temeraria y momentos de timidez cuando algo lo asustaba, corriendo de vuelta hacia el refugio seguro que representaba el costado de Esperanza. La noticia del nacimiento milagroso se extendió rápidamente por el pueblo y más allá. Los hermanos Ruiz fueron los primeros visitantes, trayendo regalos para el potro, mantas especiales y juguetes diseñados para potros jóvenes. Cuando vieron a Milagro, Carlos silbó con admiración. «Es pequeño, pero tiene fuego en los ojos, igual que su madre». Roberto agregó: «Después de todo lo que pasó, ver a este pequeño aquí, vivo y sano, es como presenciar un milagro de verdad». Otros vecinos comenzaron a aparecer, algunos con curiosidad, otros con regalos, todos queriendo ver al potro que había sobrevivido 12 horas de hipotermia materna antes de nacer. Uno de los visitantes más inesperados fue el periodista del diario regional,
un joven llamado Alberto Mendoza, que había escuchado la historia a través del capitán de bomberos Fernando Quiroga. Llegó con una cámara profesional y una libreta, pidiendo permiso para documentar la historia. «Señor Sánchez», le dijo a Mateo, «esta no es solo la historia de un rescate animal, es una historia sobre dedicación, amor y la increíble resiliencia de la vida misma. La gente necesita escuchar historias así, especialmente en tiempos difíciles. Le recuerdan que los milagros sí suceden». Mateo, naturalmente reservado y poco amigo de la atención pública, inicialmente dudó, pero Carmen lo convenció. «Deja que cuente la historia, Mateo. Quizás inspire a otros a no rendirse cuando las cosas parezcan imposibles». El artículo que Alberto escribió se publicó una semana después en la primera página del periódico regional, titulado «12 horas en el hielo. El milagro de Esperanza y su potro». El artículo detallaba cada aspecto del rescate, la recuperación y el nacimiento. Incluía fotos de Esperanza durante su recuperación, de Milagro mamando de su madre, y de Mateo junto a ambos con una expresión de profunda satisfacción y cansancio. El artículo resonó profundamente con los lectores. La oficina del periódico recibió docenas de llamadas y cartas de personas conmovidas por la historia, algunos compartiendo sus propias experiencias de rescates animales, otros simplemente expresando su admiración por la dedicación de Mateo y su familia. Pero con la atención llegaron también oportunidades inesperadas. Un criador de caballos de pura sangre de la capital se puso en contacto con Mateo, ofreciendo una suma considerable por milagro una vez que fuera destetado. «Su linaje es excepcional», argumentó el criador por teléfono, «y la historia detrás de su nacimiento lo hace aún más valioso. Podría ser entrenado como caballo de exhibición, su historia inspirando a miles». Mateo escuchó la oferta educadamente, pero la rechazó sin dudarlo. «Milagro no está en venta», respondió con firmeza. «No ahora, no nunca. Después de todo lo que pasamos para traerlo al mundo, es parte de esta familia». Carmen, escuchando la conversación, asintió con aprobación. Algunas cosas no tienen precio, y ese potro es una de ellas. Don Miguel continuaba con sus visitas regulares, y con cada examen traía mejores noticias. Esperanza había ganado peso significativo, su pelaje había recuperado su brillo natural, y los análisis de sangre mostraban que todos sus niveles estaban finalmente dentro de rangos normales. Las áreas de su piel que habían sufrido daño por congelación habían sanado notablemente bien, dejando solo pequeñas cicatrices que servían como recordatorio de su ordeal. Milagro, por su parte, estaba creciendo a un ritmo que superaba todas las expectativas. Aunque todavía era más pequeño que un potro promedio de su edad, estaba ganando peso rápidamente y su desarrollo motor era completamente normal. Una tarde, exactamente un mes después del rescate de Esperanza del Hielo, Mateo tomó la decisión de permitir que tanto la yegua como el potro salieran por primera vez al corral exterior. Era un día inusualmente cálido para la época del año. El sol brillaba en un cielo despejado, y gran parte de la nieve se había derretido revelando parches de hierba verde. Don Miguel había dado su aprobación, creyendo que el aire fresco y el espacio para moverse serían beneficiosos para ambos animales. David abrió las puertas del establo mientras Mateo guiaba a Esperanza con una cuerda suelta, Milagro siguiendo pegado al costado de su madre. El momento en que Esperanza salió al corral y sintió el sol en su espalda
fue transformador. La transformación fue inmediata y profunda. Esperanza levantó la cabeza hacia el cielo, sus hollares expandiéndose para inhalar el aire fresco y limpio del exterior que no había respirado desde aquella terrible noche en el hielo. Por un momento se quedó completamente inmóvil, como si estuviera procesando la libertad que ahora tenía, recordando tal vez el terror de estar atrapada, incapaz de moverse, congelándose lentamente. Luego, con un relincho fuerte y claro que hizo eco por todo el rancho, comenzó a caminar con pasos más firmes de los que había mostrado en semanas. Milagro, desconcertado por todo este nuevo espacio y luz, se pegaba nerviosamente a las patas de su madre, sus ojos grandes mirando cada árbol, cada sombra, cada movimiento con una mezcla de curiosidad y cautela. Mateo soltó la cuerda, permitiéndole a Esperanza la libertad total de explorar el corral a su propio ritmo. La yegua caminó primero lentamente alrededor del perímetro, como reconociendo su territorio, asegurándose de que era seguro para ella y para su cría. Milagro la seguía como una sombra, tropezando ocasionalmente con sus propias patas, pero nunca quedándose más de unos centímetros detrás de su madre. Después de 2 vueltas completas, algo cambió en Esperanza. Fue como si un interruptor se hubiera activado en su interior, como si finalmente se diera cuenta de que había sobrevivido, que estaba viva, que su bebé estaba vivo, y que todo el horror había quedado atrás. Con un movimiento súbito que sorprendió a todos, rompió en un trote ligero. Los observadores contuvieron el aliento. Don Miguel, que había venido específicamente para esta primera salida, se tensó visiblemente. Esperanza trotaba con una gracia que parecía imposible para un animal que había estado al borde de la muerte hace solo un mes. Sus músculos, que habían estado tan débiles y atrofiados, ahora se flexionaban y extendían con poder renovado. Su crin, completamente recuperada del hielo que la había congelado, ondeaba detrás de ella como una bandera de victoria. Y detrás de ella, intentando desesperadamente mantener el ritmo, Milagro galopaba con sus patas largas y desgarbadas, cayéndose ocasionalmente pero levantándose inmediatamente, decidido a no perder de vista a su madre. «Es hermoso», murmuró Carmen, las lágrimas rodando por sus mejillas mientras observaba la escena. Después de todo lo que pasó, verla correr así es simplemente hermoso. David filmaba todo con su teléfono, capturando cada momento, cada paso, cada salto juguetón de Milagro, mientras intentaba imitar los movimientos más elegantes de su madre. Don Miguel, el profesional siempre cauteloso, observaba con ojo clínico, pero incluso él no podía ocultar su sonrisa. «Su recuperación física es notable», dijo. «Pero esto es más que eso. Esto es sanación emocional. Está dejando ir el trauma, permitiéndose ser un caballo de nuevo. No solo una paciente o una madre preocupada. Está redescubriendo la alegría de estar viva». Después de varios minutos de trote, Esperanza se detuvo junto al bebedero y bebió profundamente el agua fresca y limpia tan diferente del agua helada que casi la mata. Milagro, agotado por su primer verdadero ejercicio, se dejó caer en un parche de hierba junto a su madre, sus costados subiendo y bajando rápidamente mientras recuperaba el aliento. Esperanza lo miró con esos ojos profundos, llenos de un amor maternal tan intenso que era casi palpable, y luego gentilmente lo empujó con su hocico,
como diciéndole que descansara, que ella lo cuidaría, que siempre lo cuidaría. La escena era tan perfecta, tan completa, que Mateo sintió que su corazón podría explotar de gratitud y felicidad. Los vecinos que habían ayudado en el rescate comenzaron a visitar regularmente para ver el progreso de Esperanza y conocer mejor a Milagro. Los hermanos Ruiz traían a sus propios hijos para que vieran al potro milagroso, enseñándoles sobre perseverancia y el valor de nunca rendirse. El capitán de bomberos Fernando Quiroga venía con su equipo, mostrándoles a los nuevos reclutas el resultado de su trabajo, recordándoles por qué hacían lo que hacían. Cada visitante salía del rancho conmovido, llevándose consigo no solo la historia, sino un renovado sentido de esperanza y fe en que las cosas buenas pueden surgir incluso de las situaciones más desesperadas. Una tarde, un mes y medio después del rescate, llegó al rancho un vehículo que nadie reconoció. De él bajó una mujer elegante de mediana edad vestida con ropa de montar profesional, acompañada de un hombre con una cámara de video profesional. Se presentó como Laura Mendoza, productora de un programa de televisión nacional sobre historias inspiradoras relacionadas con animales. Señor Sánchez, comenzó con una sonrisa cálida. Hemos seguido la historia de Esperanza y Milagro desde que mi primo Alberto escribió el artículo en el periódico regional. La historia ha resonado con miles de personas en todo el país. Nos gustaría hacer un segmento especial para nuestro programa. Compartir su historia con una audiencia aún más amplia. Sería una pieza de 15 minutos mostrando el rescate, la recuperación y el nacimiento. Mateo, incómodo con tanta atención, miró a Carmen buscando guía. Su esposa, siempre la más práctica de los dos, consideró la propuesta cuidadosamente. Si hacemos esto, dijo dirigiéndose a Laura, tiene que ser con una condición. Queremos que la historia incluya un mensaje sobre la importancia de cuidar a los animales, sobre no rendirse cuando las cosas parecen imposibles y sobre cómo la comunidad se une en tiempos de crisis. No queremos que sea solo entretenimiento. Laura asintió vigorosamente. Eso es exactamente lo que queremos capturar. Esta historia es poderosa precisamente porque demuestra todos esos valores. Mateo finalmente aceptó, con la condición de que no se causara ningún estrés innecesario a Esperanza o Milagro durante la filmación. La producción del programa tomó 2 días completos. El equipo de Laura filmó a Esperanza y Milagro en el corral, capturando sus interacciones naturales, los momentos juguetones, cuando Milagro intentaba morder la cola de su madre, los momentos tiernos cuando Esperanza lo limpiaba con su lengua áspera. Entrevistaron a Mateo, quien con su manera humilde y directa contó la historia del rescate. Hablaron con don Miguel, quien explicó desde una perspectiva médica por qué la supervivencia de ambos era tan extraordinaria. Los hermanos Ruiz compartieron su experiencia ayudando en el rescate. Y el capitán Quiroga describió la escena cuando su equipo llegó. Cada testimonio agregaba otra capa a la historia, construyendo un retrato completo de una comunidad que se había unido para salvar 2 vidas. El programa se emitió un domingo por la noche en horario estelar, alcanzando a millones de espectadores en todo el país. La historia de Esperanza y Milagro tocó los corazones de personas de todas las edades y trasfondos. Las redes sociales del programa se inundaron con comentarios, compartidos y mensajes de personas que habían sido inspiradas por la historia. Algunos compartían sus propias experiencias rescatando animales.
Otros simplemente expresaban gratitud por un recordatorio de que la bondad y la dedicación aún existen en el mundo. Una maestra de escuela primaria escribió que había mostrado el segmento a sus estudiantes como parte de una lección sobre empatía y perseverancia, y que los niños habían quedado tan conmovidos que organizaron una colecta de fondos para el refugio de animales local. 6 meses después del rescate, el rancho Los Álamos se había transformado en un lugar de peregrinación silenciosa para aquellos que buscaban inspiración. Esperanza, ahora completamente recuperada, era la imagen perfecta de salud y vitalidad. Su pelaje brillaba con un lustre que rivalizaba con cualquier caballo de exhibición. Sus músculos estaban tonificados y fuertes, y no quedaba ningún signo visible del trauma que había sufrido excepto por pequeñas cicatrices en sus patas traseras que solo eran visibles si uno sabía dónde buscar. Don Miguel, en su última visita de seguimiento, había declarado oficialmente que su recuperación era completa y que no necesitaba más tratamiento médico. Es uno de los casos más extraordinarios que he visto en 40 años de práctica veterinaria, había dicho con admiración genuina. Su fuerza de voluntad y su instinto maternal literalmente desafiaron todas las probabilidades médicas. Milagro había crecido hasta convertirse en un potro robusto y saludable que ya no mostraba ningún signo del comienzo difícil que había tenido. Aunque todavía era ligeramente más pequeño que otros potros de su edad, Don Miguel aseguraba que eventualmente alcanzaría un tamaño normal. Su personalidad se había desarrollado completamente, revelando un temperamento curioso y juguetón, pero también una inteligencia notable que sugería que algún día sería un caballo excepcional. Pasaba sus días explorando cada rincón del rancho, corriendo en círculos en el corral por pura alegría de estar vivo, y siempre regresando al lado de Esperanza cuando necesitaba consuelo o seguridad. El vínculo entre madre e hijo era tan fuerte que parecía casi telepático, cada uno siempre consciente de dónde estaba el otro. Las cartas y mensajes continuaban llegando al rancho meses después de la emisión del programa de televisión. Una mujer de la capital escribió contando cómo la historia la había inspirado a no sacrificar a su perro anciano que había sufrido un accidente grave y cómo el animal había hecho una recuperación milagrosa similar. Un veterinario rural de otra provincia escribió para agradecer a Mateo por recordarle por qué había elegido su profesión, admitiendo que había estado considerando jubilarse anticipadamente debido al agotamiento emocional, pero que la historia le había renovado su pasión. Un grupo de estudiantes de secundaria escribió para decir que habían elegido la historia de Esperanza como tema para un proyecto sobre resiliencia y había ganado un premio en una feria de ciencias regional. Mateo guardaba cada carta en una caja especial en su estudio. En las noches cuando no podía dormir, las leía una por una, asombrado de cómo su decisión de no rendirse, de luchar por salvar a Esperanza sin importar las probabilidades, había tocado tantas vidas de maneras que nunca podría haber imaginado. Carmen a menudo lo encontraba así, sentado con las cartas esparcidas a su alrededor, lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas. «No lloras de tristeza», observaba ella con ternura. «Lloras porque te das cuenta del impacto que un acto de amor y dedicación puede tener en el mundo». Mateo asentía, incapaz de encontrar palabras para expresar la profundidad de lo que sentía. Una tarde de otoño,
cuando las hojas comenzaban a cambiar de color y el aire tenía ese frescor característico que anuncia la llegada del invierno, Mateo se sentó en su lugar favorito en el corral, un viejo tronco desgastado desde donde podía observar a todos sus animales. Esperanza estaba pastando tranquilamente cerca, y Milagro dormitaba al sol junto a ella, su pequeño cuerpo completamente relajado en la confianza absoluta de que estaba seguro y amado. Mateo observó esta escena de paz perfecta y pensó en aquella terrible mañana cuando encontró a Esperanza atrapada en el hielo. Recordó el miedo paralizante de que fuera demasiado tarde, la desesperación de los intentos de rescate, la angustia de las semanas de recuperación incierta y el terror del parto complicado. En ese momento, Esperanza levantó la cabeza y miró directamente a Mateo. Sus ojos se encontraron y sostuvieron la mirada, y en esa conexión silenciosa pasó algo indescriptible. No eran solo un hombre y un caballo, eran dos almas que habían compartido una jornada extraordinaria de supervivencia y triunfo. Esperanza caminó lentamente hacia él, Milagro despertando y siguiéndola automáticamente. Cuando llegó hasta Mateo, la yegua bajó su cabeza y la apoyó suavemente contra el hombro del hombre. Milagro, siempre curioso, olfateó las manos de Mateo buscando golosinas. Mateo rodeó el cuello de Esperanza con sus brazos y cerró los ojos, permitiéndose finalmente procesar completamente todo lo que habían pasado juntos. «¿Sabes qué, Esperanza?», murmuró en voz baja, su voz quebrada por la emoción. «Cuando te encontré en ese hielo, pensé que estaba tratando de salvarte. Pero ahora me doy cuenta de que tú también me salvaste a mí. Me recordaste por qué hago esto, por qué dedico mi vida a cuidar animales. Me enseñaste sobre la fuerza verdadera, sobre nunca rendirse incluso cuando todo parece perdido». «Y Milagro», añadió acariciando al potro, «tú nos enseñaste que los milagros sí existen, que la vida encuentra la manera incluso en las circunstancias más imposibles». Esperanza permaneció quieta, como si entendiera cada palabra, su respiración cálida contra el cuello de Mateo. Milagro, satisfecho de que no hubiera golosinas, se acurrucó a los pies de Mateo y cerró los ojos de nuevo. Los años pasarían y esta historia se convertiría en leyenda en la región. Los nietos de Mateo la escucharían una y otra vez, nunca cansándose de oír sobre la yegua valiente que sobrevivió 12 horas en hielo congelado, y el potro milagroso que nació contra todas las probabilidades. La historia se contaría en escuelas como ejemplo de perseverancia, en clínicas veterinarias como recordatorio de por qué su trabajo importa, y en hogares como un testimonio del poder del amor incondicional. Pero para Mateo, David, Carmen y todos aquellos que habían estado allí durante aquellas semanas terribles y maravillosas, no era solo una historia. Era un recordatorio viviente de que mientras haya vida, hay esperanza, de que la dedicación y el amor pueden lograr lo imposible, y de que a veces los vínculos más profundos se forjan en los momentos más oscuros. Si esta historia tocó tu corazón y te recordó el poder de nunca rendirse, te invito a suscribirte al canal y dejar un like. Comparte esta historia con alguien que necesite recordar que los milagros sí existen. Deja un comentario contando qué parte de la historia te conmovió más. Y si tienes tu propia historia de rescate animal, me encantaría leerla. La meta son 30,000 suscriptores, y con tu apoyo podemos seguir compartiendo historias que inspiran
y elevan el espíritu humano. Que Dios te bendiga y te acompañe en cada paso de tu camino.